les decía, la idea no es hacer una clase muy extensa, sino repasar algunos temas puntuales de la propiedad horizontal que me interesan que ustedes conozcan como para empezar a estudiar el tema, y en la clase siguiente darle el cierre a este punto de la materia. Eh, a ver, me escribirán. ¿Se escucha bien, chicos? Ahí, ahí está preguntando Tomás Fraga si se escucha bien. Bueno, Sí, se escucha bien. bien. Eh, bueno, voy a compartir un pequeño Power. Ahí está. En 2 segundos. Sala de espera. Admitir todo. La verdad se complica de esta manera, pero bueno. Bueno, ahí pueden visualizar, ¿no? El Power, para ver si estamos haciendo las cosas bien. Cualquier cosa me dan Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Sí, Bueno, sí, se ve bien. fíjense que dentro de los antecedentes del tema este de propiedad horizontal, ustedes tengan un código cerca, porque lo vamos a ir leyendo. Dentro de los antecedentes de la propiedad horizontal, tenemos, a ver, es una figura que viene de larga data. La realidad es que cuando Vélez Sarsfield hizo el Código Civil, conocía muy bien este derecho real de propiedad horizontal. Sin embargo, Vélez, con buen tino, para mí, para la época, desistió de esta figura. Él en su enumeración que hace en el artículo 2503 de Derechos Reales, no nombra el derecho real de propiedad horizontal. Y en el artículo 2617 del Código de Vélez, él decía que el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por contrato, ni por actos de última voluntad. Y en la nota deja una mirada Vélez Sarsfield que si la traemos a la actualidad no deja de tener razón. Entre otras cosas decía que la división horizontal, dando a uno los bajos y a otros los altos, crea necesariamente cuestiones entre ellos, y hace un análisis de lo que serían las servidumbres y demás. Y la realidad, cualquier persona que ha habitado, que habita una unidad funcional dentro de lo que es un consorcio o una propiedad horizontal, advertirá que el derecho, los que habitamos o los que habitan en departamentos, son lugares de múltiples conflictos, porque es de convivencia, claramente. Puede ser convivencia para la habitación, pero también puede ser la convivencia para el trabajo, porque no necesariamente cuando hablamos de propiedad horizontal o hablamos de un edificio de propiedad horizontal, estamos pensando o estamos imaginando un lugar donde se vive, sino que pueden ser muchas veces un lugar donde se trabaja, un lugar para guardar el auto. Por eso, con buen tino, y a diferencia de lo que es la ley de propiedad horizontal, lo que era la ley de propiedad horizontal, la 13512, ya no se habla más de departamentos, sino que se habla de unidades funcionales, en un concepto mucho más amplio que el que teníamos con la 13512. Bueno, entonces, Vélez Sarsfield en un principio desistió de esta figura, en el artículo 2617 la prohibía específicamente, y en la nota dejaba su mirada al respecto. Pero estamos hablando del siglo XIX, y tenemos claro que, sobre todo a partir de la primera, segunda década del siglo XX, la sociedad se empezó a concentrar en los grandes centros urbanos, y eso trajo aparejado que las personas empezaran a convivir, bueno, seguramente a principios de aquel siglo empezaron a convivir en conventillos y luego empezaron a construir en forma horizontal. Esta
esta migración de la población rural a los grandes centros urbanos hizo necesario otro tipo de andamiaje jurídico para regular los derechos de las personas que habitaban en estos lugares. Es así que hacia el año 1948 se sanciona la ley 13512, que es la ley de propiedad horizontal. En su articulado va a describir, sin conceptualizar el derecho real, el tipo de edificaciones que deben ser sometidos a este régimen. El artículo 2039 un poco traduce lo que disponía el artículo 1 de la 13512, que daba las características de qué edificio, qué tipo de edificación podían ser sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esta ley, que tiene alrededor de 20 artículos, contiene normas sobre partes privativas y partes comunes, derechos y obligaciones de los copropietarios, contenidos mínimos del reglamento de copropiedad y administración, asamblea, bueno, también la desafectación y demás. La verdad que la ley que ha llegado hasta el año 2015 sin grandes modificaciones es la que reglamentó toda la convivencia de los propietarios que viven en el régimen o que están sometidos al régimen de propiedad horizontal. En el año 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, se incorpora esta figura, la de la propiedad horizontal, se incorpora como un nuevo derecho real. Hasta ese entonces, doctrinariamente y jurisprudencialmente, no cabía duda que se trataba de un nuevo derecho real que no estaba enumerado dentro del artículo 2503. Ustedes recuerdan que el 2502 daba la idea de numerus clausus, tal como lo tenemos hoy por hoy, pero también tenemos claro que no solamente los derechos reales enumerados en ese artículo eran los únicos derechos reales, sino que todos aquellos creados por ley podrían tener esta caracterización. La propiedad horizontal, la doctrina y la jurisprudencia había dicho claramente que se trataba de un nuevo derecho real incorporado a nuestra legislación privada. Bueno, ya con la reforma del Código Civil y Comercial, o con la unificación del Código Civil y Comercial, llegamos a la incorporación en el articulado, y a partir del artículo 2037 hasta el 2072 del Código Civil, se reglamenta esta figura compleja, con características propias, reproduce en gran parte lo estipulado por la 13512, con algunas aclaraciones y modificaciones que me parece que son importantes y que las vamos a ir viendo. El artículo 2037 del Código nos da la conceptualización de este derecho real. Dice: la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de copropiedad. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Bueno, el artículo es largo, pero es claro en cuanto a la conceptualización de esta figura, ¿no? Y a partir del 2037 vamos a empezar a ver una serie de artículos que hablan sobre su constitución, sobre cómo se conforma el derecho real, el consorcio, bueno, las partes o las obligaciones y derechos de los consorcistas, las partes comunes, las partes privativas, los órganos del consorcio y demás. A ver. Bien.
les decía, había una discusión sobre la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Algunos pensaban, mayoritariamente diría, que se trata de un derecho real autónomo, y otros, en mi minoría, como la FAI y LAGE, consideran que es la suma de un dominio sobre partes privativas y un condominio sobre partes comunes. Ustedes piensen, todos los que han visitado algún departamento, edificio y demás, que tenemos una parte privativa, que es seguramente sobre nuestra unidad funcional, de la que somos dominos, pero también tenemos un condominio sobre esas partes comunes, sobre las escaleras, sobre los ascensores, sobre el terreno del edificio, sobre la terraza. Bueno, esas son partes que uno tiene en condominio ¿con quién? Con el resto de los copropietarios de la propiedad horizontal. Sin embargo, tenemos que decir que es un derecho real autónomo, conforme lo estipula el artículo 1887, inciso C, que recae sobre cosa parcialmente propia, y que se ejerce por la posesión. Parcialmente propia porque les decía que no todo es nuestro, ¿no? De un solo, no hay exclusividad en este derecho real. Bien. Su constitución. Dice el artículo 2038. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente de la unidad funcional. Acá me quiero detener unos segundos. La propiedad horizontal nace con la inscripción del reglamento en el registro público, el registro de propiedad correspondiente. Antes de eso no existe la propiedad horizontal. No estaríamos en estado de propiedad horizontal. Entonces, el titular del inmueble edificado o los condóminos van a redactar una escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que deben inscribir en el registro inmobiliario. Obviamente que en la realidad práctica, antes que eso, primero se va a terminar la obra, se van a aprobar obviamente todos los planos, y una vez que esté todo esto realizado, se va a redactar ese reglamento. Sobre todo porque ese reglamento va a ser un poco un raconto de la obra misma, ¿no? Va a decir cuántas unidades funcionales existen, cuáles son las proporciones de esas unidades funcionales dentro del edificio, va a decir cuáles son las partes comunes, va a decir cuáles son los derechos y obligaciones de los consorcistas o de los copropietarios. Un poco, digo, una vez que esté toda esta parte terminada y tengamos el reglamento, vamos a ir a inscribirlo. Consulta, doctor. Sí. En cuando se refiere el concepto a título, que habla de título, significa que requiere modo suficiente, título y modo, o sea, las dos adquisiciones para adquirir el derecho real de propiedad horizontal. ¿Cuál sería el título suficiente de tu unidad funcional? La registración. No, ¿cuándo hay título suficiente? Pública. Claro, la escritura pública. Bien. Claro. Bueno, ¿Y el modo vos tenés la inscripción? El modo de la posesión. el modo, No, a ver, vos, título suficiente. La tradición. A ver, ¿cuál es el título suficiente? ¿Qué diferencia hay entre el título suficiente y los otros títulos que ustedes vieron? ¿Qué otros títulos vieron? El putativo. Por ejemplo. Y el justo título. El justo título, Eco. Y el justo título. Bien. El justo título, al justo título, ¿qué le faltaba?
Legitimación. La legitimación, claro. Capacidad. Bien, porque por un Incapacidad. error excusable, ¿no? ¿Recuerdan esa parte? Por un error excusable uno cree que tiene un título suficiente, pero no lo es, porque quien se lo otorgó quizás no era capaz o No no era estaba titular. legitimado para hacerlo. Claro. Bueno, el título suficiente es el que goza de todos los requisitos para constituirnos en De verdaderos... forma y de fondo. Claro, de fondo y de forma para hacernos titulares del derecho real. Obviamente que para que nosotros podamos hacerlo valer ante terceros, ¿qué tenemos que hacer? Publicitarlo. Registrarlo. Registrarlo. Inscribirlo en el La registro. inscripción, recuerden, la inscripción no hace a la constitución del derecho real de dominio. ¿Está claro eso? ¿No? Sí. Bien, Sí, bárbaro. sí. Bueno, entonces, lo que está diciendo acá el 2038 es lo siguiente, que vos tenés tu título insuficiente, es decir, vos tenés la escritura de tu casa, de tu departamento, pero el reglamento de copropiedad forma parte, es decir, a diferencia de si vos estamos hablando de las propiedades de tu casa, de una casa común, que no está sometida al régimen de propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad debe integrarse al título suficiente, es decir, a la escritura de tu departamento, de tu unidad funcional. Es decir, estamos hablando de dos documentos. Y esto es importante porque habitualmente cuando uno va a comprar un departamento, muchas veces los escribanos que hacen esta escritura no te incorporan el reglamento de copropiedad. Y te dicen, no, está inscripto, después te lo damos. Pero esto es importante saberlo, que hay que exigirlo cuando uno compra. ¿Por qué? Porque tu título debe estar integrado sí o sí al reglamento. ¿Y por qué debe estar integrado sí o sí al reglamento? Porque el reglamento lo que me va a decir además son cuáles son mis derechos y obligaciones con respecto al resto del consorcio. No es un tema menor. No es que yo me compré una casa en un barrio y no tengo que, salvo siempre que hago un ejercicio regular de la propiedad, no tengo muchas más cosas que saber cómo comportarme con mis vecinos, ¿no? En cambio, cuando yo estoy viviendo en una unidad funcional o soy domino de una unidad funcional, viviendo, trabajando, dejando el coche, lo que sea, tengo que obviamente tener claro cuáles son esos derechos y obligaciones. ¿Está claro la respuesta? Bien. Bárbaro. Perfecto. Bárbaro. Sigamos un poquito más, entonces. Bien. Consorcio. Artículo 2044. Dice, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado en escritura pública, o por resolución judicial inscripta en el registro inmobiliario. Entonces, el consorcio lo conforma el conjunto de propietarios o de dominos de las unidades funcionales. La discusión que se ha dado en torno al consorcio es si tiene o no tiene personalidad o personería jurídica suficiente en representación de todos los propietarios. Y esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque si tiene personería jurídica, quien responde es el consorcio ante las necesidades o requerimientos de la sociedad, ¿no? Si no la tiene, podrían responder individualmente cada consorcista, con lo cual nos deja un tanto desprotegidos si fuéramos titulares de una unidad funcional. Doctrinariamente, desde hace bastante tiempo, se ha dicho que la naturaleza jurídica del consorcio
es la propia de una persona jurídica. Así lo ha incorporado, es decir, esto ya viene de larga data, pero particularmente ahí yo cito, fíjense, en jurisprudencia, Consorcio de Propietarios, edificio 9 de julio, un fallo del año 1969, del doctor Solari Brumar, que básicamente dice que el consorcio que nos ocupa goza de capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos, tiene domicilio, posee un patrimonio propio, independientemente del de los socios, se manifiesta en la vida jurídica a través de sus órganos, el representante legal obligatorio y decide asambleariamente, todo ello típico de entes con personalidad. A ver, esta doctrina es recetada obviamente por el Código, por la reforma o la unificación del Código Civil y Comercial. El artículo 148, inciso H, lo menciona dentro de las personas jurídicas privadas al consorcio de propietarios. Y el artículo 2044 también menciona esta situación. Dice, como leíamos hace un rato, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. ¿Cuáles son las notas características de esta persona jurídica? Bueno, las notas características son que tiene un nombre el consorcio. ¿Cuál es el nombre del consorcio? Generalmente es el nombre que figura en el reglamento de copropiedad. Fíjense que a veces los consorcios tienen un nombre de fantasía y otro nombre en el reglamento de copropiedad. El que viva en un edificio puede agarrar el reglamento y lo va a advertir. ¿A qué me refiero? El nombre de fantasía puede ser Maral 13. Ese es el nombre muchas veces de fantasía. Y en cambio, el nombre real es consorcio y tiene generalmente el nombre de la calle donde está ubicado. Consorcio, por ejemplo, si fuera donde está hoy situada la Facultad de Derecho, diríamos Consorcio de la calle 25 de Mayo, 1945, o 1845, ahora no recuerdo la dirección exacta. Pero bueno, ese sería el nombre. Más allá de que muchas veces puede coincidir el nombre de fantasía con el nombre real. Tiene una dirección, como decir, fíjense que son las notas características de la personalidad jurídica, por eso cuanto antes se discutía si tenía o no personalidad jurídica, antes de la reforma, hoy es una discusión que ya no tiene validez, por lo menos por el momento, porque hay alguna doctrina que insiste en una modificación y una vuelta atrás con respecto a esto. Pero bueno, fíjense que las notas características de la personalidad, que son el nombre, la dirección, la capacidad y el patrimonio, el consorcio lo tiene. Tiene una dirección, que es donde se encuentra ubicado, y esto hay que aclarar algo. La dirección del consorcio es la dirección donde se encuentra el edificio, no la dirección que tiene el administrador. Porque muchas veces el administrador, que son administradores externos del consorcio, tienen una dirección X, que no coincide con la dirección del consorcio. Entonces, la dirección del consorcio es la dirección donde se encuentra el edificio. Tiene capacidad. El consorcio puede contraer obligaciones, puede adquirir derechos, se puede comprometer. Por ejemplo, si mañana el consorcio hiciera un acuerdo con Telefónica para poner una antena en su terraza, está contrayendo obligaciones. Y lo hace el consorcio de la calle tal. No lo hace uno de los propietarios individualmente esta contratación. Tiene un patrimonio. Tiene un patrimonio. Ese patrimonio se forma obviamente con lo que recauda a expensas ordinarias y extraordinarias ese consorcio. Con los bienes que tenga ese consorcio. Y además tiene órganos. Acá vamos a la teoría de la organicidad, pero tiene órganos el consorcio. ¿Cuáles son los órganos del consorcio? Bueno, la administración es uno de los órganos.
podríamos decir que es el órgano ejecutivo, pero también tiene las asambleas. La asamblea de copropietario es otro órgano del consorcio, es donde se toman las resoluciones, es el máximo órgano del consorcio. Las decisiones más importantes pasan por la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria. Y además también incorpora el Código Civil y Comercial otra figura que no siempre está, pero que en algunos consorcios sí puede estar, que es el Consejo de Administración, que es un grupo generalmente está conformado por un grupo de propietarios, no todos, que lo que hacen es acompañar la administración del administrador. Todas estas cuestiones ustedes las van a ir leyendo a lo largo del articulado. Les decía, el reglamento de copropiedad. Fíjense ustedes en el artículo 2056, se redacta el contenido, diría mínimo yo, que debe figurar en un reglamento de copropiedad. Dice, el reglamento de propiedad debe contener, dice, determinación del terreno, determinación de las unidades, bueno, una serie de incisos que no los voy a leer a todos. Y el artículo 2057 habla sobre la reforma del reglamento de copropiedad. El reglamento... ¿Cómo? ¿Qué artículo, el último? El que le sigue, el 2057. Les decía, el reglamento de copropiedad y administración, ahí les puse en el Power, dice, el reglamento de copropiedad y administración es el estatuto fundamental que contiene la regulación de los derechos y obligaciones de los titulares de departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal. Se denomina de copropiedad porque describe las partes del edificio y la proporción en que las privativas participan en las comunes. La palabra administración hace referencia al funcionamiento de los órganos del consorcio. En este reglamento, bueno, obviamente está toda la vida interna de este consorcio, ¿no? Nos determina esto que les decía, las partes privativas, las partes comunes, la proporcionalidad, cómo cada uno solventa a los gastos del edificio. Si ustedes lo tuvieran que ver en dentro de lo que es la pirámide kelseniana, encontraríamos primero, imaginen, dibujen ese triángulo, esa pirámide, piensen que arriba del todo, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar arriba del todo de esa pirámide? Lo más importante. ¿Qué es? Constitución. La Constitución Nacional. Después la ley, que sería nuestro Código Civil y Comercial, y después el reglamento. El reglamento lo podemos ubicar dentro de la legislación o de esta pirámide kelseniana. Por lo tanto, todo lo que hace a la vida interna de ese consorcio va a estar en el reglamento de copropiedad. Muchas veces resolviendo cuestiones que la ley o que el Código Civil no resuelve. No resuelve, porque obviamente sería imposible pensar en todas las circunstancias que rodean a la propiedad horizontal. Y esto es el reglamento de copropiedad. Hay edificios que tienen otro tipo también de reglamento, que es un reglamento de comportamiento, un reglamento interno que hace por ahí, que determina cuáles son los horarios para sacar la basura, cuáles son los horarios para que se puedan dar en los pasillos o en los sectores comunes y cuáles no, hacen a la convivencia diaria. Generalmente eso no figura en un reglamento de copropiedad, pero en el reglamento de copropiedad van a figurar otras cosas. Hay reglamentos que son a veces que determinan hasta para qué está destinado o qué es lo que no se podría usar una unidad funcional. Por ejemplo, dicen, bueno, las unidades funcionales no pueden utilizarse, por ejemplo, para estudios jurídicos o para ningún tipo de uso comercial. Hay otros que no dicen nada, entonces si no dicen nada lo podríamos utilizar. Pero bueno, entonces el reglamento de copropiedad es lo que rige la vida interna del consorcio.
Si tuviéramos que mirar la naturaleza jurídica también de este reglamento, tendríamos que decir que se trata de un contrato plurilateral, donde obviamente cada uno de los consorcistas, al momento de adquirir esta unidad funcional, contratan y se comprometen a cumplir las normas que dispone este reglamento. Se trataría también de un contrato de adhesión. Muchos de los juristas que refieren o hablan sobre cuestiones de derecho de consumo, dice que se trata de un derecho de un contrato de adhesión que hasta podría plantearse algunas cuestiones en materia de defensa del consumidor cuando haya normas que sean contrarias a la ley 2241, creo que es la de defensa del consumidor. Bien, está claro, entonces el reglamento, yo no me voy a poner a describir cada una de las cuestiones que debe estipular este reglamento. Lo que sí quiero dejar en claro, que si alguno de ustedes eligiera como tema para dar propiedad horizontal, por cómo estamos evaluando nosotros, lo que sí tienen que tener claro cuáles son estas reglas básicas que debe contener el reglamento, porque una pregunta de examen le podría ser, bueno, dígame qué estipulaciones debe tener el reglamento de propiedad horizontal. Entonces estas cosas ustedes las tienen que tener bien leídas. Expensas o gastos y contribuciones del consorcio. Fíjense, el 2048, gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Entonces, lo que tenemos que saber es que en el consorcio, nuestra unidad funcional, todo lo que esté dentro de la unidad funcional, corre por nuestra cuenta. Los gastos, los arreglos, todo lo que esté dentro de nuestra unidad funcional va a correr por nuestra cuenta. Sigue el artículo, dice, asimismo debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Entonces, las ordinarias, las expensas ordinarias, son todas las que hacen a la conservación y mantenimiento del edificio, del consorcio. Igualmente son expensas comunes ordinarias, sigue el artículo, las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación, alternativas para casos de siniestros. Esto es interesante porque es una incorporación que hace el Código Civil y Comercial. Esto no estaba mencionado en la vieja ley 13512. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea, y acá da una característica importante: las expensas extraordinarias las determina la asamblea de copropietarios, no la determina ni el administrador, ni nadie más, ni el consejo de administración. Esto quiere decir que si en una asamblea ordinaria o extraordinaria, el consorcio o la asamblea, los propietarios que participan de ella, tomaran la decisión de que van a pintar el edificio, por ejemplo, o que van a hacer obras de reparación de lo que es la fachada, y eso implica un gasto extraordinario, porque obviamente sale de lo común. ¿Qué podría ser el gasto común de un consorcio? ¿Qué imaginan? Los honorarios. ¿De Los quién? honorarios del administrador. Por ejemplo, La luz. Los gastos corrientes de luz, gas, sí, los corrientes Solo de no. las partes comunes, ¿no? Está claro. Limpieza. No de la limpieza, es decir, las del encargado del edificio, las del encargado del edificio. Bueno, todos esos gastos son ordinarios, se generan todos los meses. Ahora, si nosotros cada 2 o 3 años decimos, che, mirá, vamos a pintar el edificio, y eso obviamente requiere por ahí gastos que superan, no sé, los miles de pesos, eso es un gasto extraordinario. Y eso lo debe determinar la asamblea.
Y la asamblea va a determinar, entonces, bueno, ¿para qué se va a pedir más plata al resto de los compropietarios? Y eso va a figurar como una expensa extraordinaria. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque si el administrador dijera de la noche a la mañana que quiere pintar el edificio y que por eso va a aumentar las expensas, y eso no ha sido autorizado por la asamblea, aun cuando por ahí hasta tenga el aval del Consejo de la Administración, yo les diría que esa expensa podría ser considerada arbitraria y nos podríamos negar a pagarla. ¿Qué pasa cuando no pago expensas? ¿Sí? ¿Alguien me está preguntando algo? ¿Ahí? ¿Nadie? Bueno, sigo. ¿Qué pasa Sí, cuando...? yo. Sí, decime. No, una pregunta. El caso del tenedor, el inquilino, corresponde también el pago de las expensas, ¿no? ¿Se las Bueno, traslada, digamos, si no hay contrato? bueno, ahora fíjense que desde hace poquitos días o poquitas semanas tenemos una nueva ley de alquileres en la Argentina. Y dentro de esa ley de alquileres dice que el inquilino tiene que pagar las expensas. Ahora, el tema es con qué respondés vos, cuál es la legitimación, también pasiva, ¿no? Con respecto al consorcio. Yo les diría, si bien todavía eso no está resuelto, ahora vamos a leer otro artículo que tiene que ver con esto. Yo les diría que obviamente el consorcio va a ir contra el propietario, contra el titular de la unidad funcional, no va a ir contra el inquilino. Y en ese caso, ¿quién debe estar en la asamblea? ¿El propietario o el inquilino? Porque si el No, inquilino va a pagar la... siempre el propietario, salvo que el inquilino tenga un poder dado por el propietario para que lo deje participar, pero no va a participar como inquilino, sino que va a participar en representación del propietario. ¿Está claro? ¿Qué pasa si no Sí. pago las deudas? Bueno, se hace un certificado de deuda. Termina diciendo el artículo, el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietario, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Es decir, cuando vos no pagás las expensas, se genera un certificado de deuda. Ese certificado de deuda lo emite el administrador y es un título ejecutivo, por lo tanto me permite con ese título ejecutar las expensas correspondientes. A ver, déjenme ver una cosita. Y si no hay órgano de consejo de vigilancia, Puede no existir, no en todos lados existe, entonces podríamos decir que en ese caso, con el certificado emitido por el mismo administrador, es suficiente. Tenemos que saber cuáles son las características de las expensas comunes. Las expensas comunes tienen la característica de ser un terreno, es decir, que siguen al titular de la cosa, es decir, yo la genero en tanto soy titular de una unidad funcional. Sin embargo, hay una de las características que hacen a la PropTerren, que uno cuando con el abandono se libera de la deuda, esto no es así en el consorcio. Esto no es así. Los obligados, tenemos que tener en cuenta que los propietarios están obligados a la contribución y pago de las sumas que generan los gastos comunes de este edificio. Hayan sido generados tantas como expensas ordinarias como extraordinarias. Obviamente en este certificado cuando uno debe se va a poner todo, hay una forma de hacerlo además para que después no pueda ser declarado inhábil ese título, lo van a ver cuando vean procesal civil o la práctica 2, cuáles son las características que tiene que tener ese certificado.
además de los gastos que se generan para la conservación y cuidado del edificio, la ley incorpora dentro de las expensas extraordinarias, fíjense, los gastos que se generan por la construcción y mantenimiento de las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad. Esto les decía que es una novedad. ¿Quiénes son los que deben pagar? Bueno, yo les decía que en este caso pagan los propietarios, son los que están obligados al pago, pero acá es importante dar algunos puntos, que por ahí lo menciono porque puede ser una consulta en un examen. Habitualmente el reglamento de copropiedad dice quiénes son los que pagan las expensas ordinarias. Ustedes hoy mencionaban que estas expensas ordinarias son las generadas, por ejemplo, por gastos de electricidad, por gastos de limpieza, por gastos de gas y demás. Pero muchas veces hay unidades funcionales que no hacen uso de alguna de las cosas que generan ese gasto. Por ejemplo, el local que da a la calle. El local que da a la calle por ahí no usa la electricidad que se gasta para los ascensores. Es posible que en esos gastos, el reglamento de copropiedad libere a los propietarios de ciertas unidades funcionales. Si el reglamento de copropiedad los libera, no están obligados al pago. Si el reglamento de copropiedad no los libera o no dice nada, que es la gran mayoría de los casos, están obligados al pago. Por lo tanto, cuando son ejecutados quiero decir, cuando les demandan el pago de esas expensas ordinarias devengadas, no podrían ampararse en decir, bueno, yo, ¿por qué le voy a pagar el sueldo al encargado del edificio si a mí no me limpia la vereda? Porque yo estoy con un local a la calle, que él no limpia, él limpia los pasillos y otras cosas, yo no tendría que pagar. ¿O por qué voy a pagar la electricidad si yo los ascensores no los uso? Entonces, salvo que el reglamento de copropiedad me libere expresamente, están todos en las mismas condiciones de pagar expensas. Las expensas tienen un valor proporcional a los metros o a lo que yo tenga dentro del consorcio. Es decir, no va a pagar lo mismo un departamento en un mismo edificio de 3 o 4 ambientes que el departamento que es un ambiente. Porque hace a la proporcionalidad que yo tengo dentro de ese edificio. El Código Civil, hoy me preguntaban con respecto a la legitimación, amplía la legitimación de quienes están obligados al pago. En el artículo 2050 dice, además del propietario, y sin implicar, dice, liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Poseedores por cualquier título. ¿Quién otro podría ser poseedor por cualquier título? El inquilino. Sí, el inquilino. El inquilino más que poseedor yo lo veo como un tenedor, pero bueno, podría ser. ¿Con restricción breve puede ser? No. Un usufructuario. ¿El usufructuario? Un heredero. Un heredero, claramente, que todavía está en posesión, pero digo, entonces dice, hay que tener en cuenta esto que refiere, sin que ello implique liberar de la obligación al propietario. Sin que ello implique liberar de la obligación al propietario. Es decir, el propietario siempre está obligado al pago. Ahora, yo le puedo ir a reclamar al usufructuario. Yo le puedo ir a reclamar al usufructuario. Ahora, con la nueva ley de inquilinos, de alquileres, le da la obligación o corre la obligación esta también de pagar expensas a los inquilinos.
Bueno, ahí estaría discutible, todavía no tenemos demasiada jurisprudencia al respecto, como para ver si le podemos exigir o no al inquilino de que nos pague las expensas. Yo, administrador, le voy a ir a reclamar al propietario. ¿Por qué le voy a ir a reclamar al propietario? Porque el propietario va a responder con ese departamento y con todo su patrimonio. El inquilino no puede responder con ese departamento. El usufructuario no puede responder con ese departamento. Por la sencilla razón de que no es de él. Él no es titular de esa unidad funcional. Es de otra persona. Él está teniendo el usufructo de eso. ¿Se entiende? O sea que si se le hace juicio, ¿a quién se le hace? ¿Al dueño? Yo siempre voy a ir contra el dueño, contra el titular. Yo siempre voy a ir contra el titular, sin importarme quién lo está utilizando en este momento. Porque cuando yo llegue al final del juicio e intente ejecutar esa sentencia ejecutiva, yo voy a ir a un proceso de remate. ¿Y qué voy a rematar? El departamento. Entonces, ¿a quién le voy a rematar? Al titular registral. Profesor, yo tengo una duda, ¿Sí? porque capaz que tengo una mezcla en la cabeza, pero bueno, me la quiero sacar por si acaso. ¿No puede ir contra la garantía del inquilino? Yo cuando alquilo un departamento, viste que piden garantías. Uh-huh. Sí. Claro, porque capaz que me estoy confundiendo con esto de la prenda. Nada que ver, claro. Nada que ver. No, te estás confundiendo. Claro, Primero, claro. a vos te piden, cuando vos alquilás un departamento, que debe ser muy común los chicos que están estudiando acá en Mar del Plata y que no son de acá. Es personal la garantía. Claro. No, es inmobiliaria, digo. El garante generalmente, si yo mañana te alquilo un departamento a vos, te voy a decir, bueno, decime con quién me vas a garantizar en la situación de si vos no podés pagar. Me vas a decir, bueno, con mis viejos. Bueno, bárbaro. ¿Qué tienen tus viejos? ¿Qué tienen tus viejos patrimonialmente para garantizar de que si vos no pagás, yo les voy a poder ir a reclamar a ellos? No tienen nada. ¿Y entonces qué es? ¿Una garantía personal? No me sirve. Entonces te voy a pedir una garantía inmobiliaria. No, son titulares de una casa. Bueno, entonces sí. O tienen recibo de sueldo, algunos te piden nada más que eso. Entonces vos decís, bueno, mirá, tiene un empleo en blanco, con lo cual si vos mañana no me pagás, yo le voy a poder ir a reclamar al garante para que con su sueldo, en parte, me pague la deuda que vos originaste. Pero esto no tiene nada que ver con las expensas. En este sentido, eso se hace entre el inquilino y el propietario de la unidad funcional. Y acá lo que nosotros estamos hablando es entre el consorcio y la unidad funcional generadora de la deuda. ¿Está claro? Sí, entre ahora el consorcio y la unidad funcional generadora de la deuda. Yo les decía, bueno, entonces los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición. Es decir, si yo compro un departamento hoy y ese departamento tiene deuda, yo también tengo que responder sobre esas deudas, por más que yo no haya sido titular al momento de que se devengaron. No se puede entonces liberar por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, tampoco por enajenación voluntaria o forzosa, ni por el abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusar al pago de expensas y contribuciones, ni oponer defensas de cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio. Esto es importante decirlo. Es decir, si yo no estoy de acuerdo cómo está administrando el administrador el consorcio, yo no puedo decir no te pago más las expensas. Y después, cuando me vengan a ejecutar las expensas, yo decir al juez, bueno, lo que pasa es que yo tengo serias dudas de cómo se maneja ese dinero, porque el administrador está haciendo un mal uso de los recursos del consorcio. Al juez eso no le va a importar, porque en todo caso será un problema de otro tipo de juicio, mío contra el administrador. Ahora, yo no puedo invocar esas causas para no pagar las expensas. ¿Se entiende? Yo tengo la obligación de pagar siempre las expensas.
Si no quiero pagar las expensas porque creo que el administrador está administrando mal mi dinero, tendré que ir y pedir una asamblea, tendré que ir y tratar de remover a ese administrador, tendré que ir y consignar judicialmente ese gasto para que el juez diga si me están cobrando bien o no, pero no me libero con estar en desacuerdo con el administrador y el día de la ejecución de las expensas ir y decirle al juez que por eso no pago. Les decía, entonces, esto un poquito es el inicio de este punto de propiedad horizontal. Ya estuvimos hablando casi 50 Perdón, minutos. Sí. ¿El consorcio configura algún tipo de sociedad? Porque usted habló de socio, de... No, por ahí, a ver, no es una sociedad, es una persona jurídica privada, que no requiere, como otras personas jurídicas, una inscripción privada. en un registro particular, Y como para si ser fuera una sociedad. modificado ese reglamento, bien. Para ser modificado el reglamento, yo Bien. le mencionaba el artículo 2057, que dice el Perfecto. reglamento solo puede El modificarse reglamento, eso, perdón. dice, el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios, es decir, todo lo que estipula el reglamento, y lo pongo entre paréntesis, todo lo que estipula el reglamento por 2/3 no es tan así. Hay cosas que requieren la unanimidad. Cuando después veamos, hay diferentes cláusulas de un reglamento. Hay cláusulas que podríamos decir, qué sé yo, si por ejemplo nosotros mañana resolviésemos sobre alguna cuestión que hace a la vida interna del administrador. Por ejemplo, si el reglamento estipulara que el administrador dure 1 año en sus funciones, y mañana nosotros dijéramos, no vamos a estar eligiendo todos los años el administrador, pongamos que el administrador dura 5 años en sus funciones, ¿no? Entonces, esa resolución va a requerir de 2/3 de los propietarios, ¿no? Ahora, si yo mañana lo que quiero es modificar los metrajes del edificio, porque en la terraza se me ocurre construir un piso más, y eso va a implicar modificar todos los porcentuales de cada una de las unidades funcionales, y va a modificar los derechos que yo tengo sobre partes comunes y demás. En ese caso voy a requerir la unanimidad. ¿Por qué la unanimidad? Porque estoy resolviendo sobre el derecho de propiedad de cada uno de los consorcistas. Entonces, obviamente, yo no le puedo decir a un consorcista que no fue, que no votó, que pasó de tener el 3,37 del edificio a tener el 2,5% de ese edificio. Le estoy modificando sus partes comunes, sus partes, digo, privativas. Entonces, ese tipo de cosas obviamente requieren de otro tipo de mayorías. Para redondear el tema, bien, perfecto. tengan en cuenta entonces, para ya la semana que viene, ya tenerlos bien leídos, los puntos que fuimos viendo. En cuanto a cómo hoy está enmarcada la ley, es decir, qué pasó con Vélez, porque les puede haber una pregunta, es sencillo, 26-17 y nota, Vélez renegaba. El antecedente inmediato de este derecho real es la 13512 del año 48, y el Código Civil y Comercial del año 2015 toma muchas de estas normas y actualiza algunas otras. Tener en cuenta lo del consorcio de copropiedad, su personería jurídica, lo de las expensas y lo de la constitución del derecho real de propiedad horizontal. Después ustedes lean solos todo lo que sea cosas y partes comunes, lo que sea la unidad funcional en cuanto a cómo debe ser ese edificio para considerarse propiedad horizontal. Lean, cosas y partes propias, el artículo 2042, cosas y partes comunes no indispensables.
Eso es como, lo pueden leer como un cuento porque no tiene mucho más que lo que dice el Código Civil y Comercial. Ahí por ahí es menos doctrina. La clase que viene vamos a ver más sobre los órganos y sobre materia de prehorizontalidad que también compone esta parte o esta bolilla. Así que si no hay ninguna duda más, hasta acá llegaríamos con esta clase. Doctor, le quiero hacer una consulta. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Sí, en cuanto a la formalidad que debe tener el consorcio. ¿Formalidad Eso, de qué sentido? la forma, me refiero que tiene que ser por escritura pública, no, instrumento privado. No te entiendo, ¿qué cosa? La conformidad del consorcio por el tener persona jurídica, o eso ya directamente... No, el consorcio de copropietarios se conforma. conforma, el consorcio de copropietarios se conforma una vez que los propietarios adquieren las unidades funcionales, ¿no? Y desde ese momento, ese consorcio que tiene personería jurídica no requiere ningún tipo de inscripción. No hay un documento que haga que se inscriba. Lo único que se inscribe sí es el reglamento, que en definitiva es el estatuto de esa figura jurídica. El reglamento, que es un contrato plurilateral y demás, es en definitiva el estatuto, la ley que rige la vida interna de ese consorcio. Y eso sí debe inscribirse. Y eso sí debe ser redactado en escritura pública. No sé si respondo tu pregunta. Sí, con bien. esto. Bien, sí, no entendía bien eso. Bien. Gracias. Bueno. Doctor. Sí. Doctor, desde el 2015 que se incorpora el nuevo código, la propiedad horizontal, queda derogada la ley la ley de prehorizontalidad. ¿La de propiedad horizontal o la de prehorizontalidad, me decís? Ah, ahí me hago lío. No, a ver. La ley 13.512. Bueno, a ver. ¿Esa? La de 1948. Sí, la línea histórica es así. Vélez tiene el artículo 2617, sí, que prohibía la división horizontal. En 1948 se sanciona la 13.512 que deroga el 2617. Deroga el 2617, ¿no? Por lo tanto, se incorpora la figura de la propiedad horizontal a la legislación nacional. Y con la reforma del Código Civil y Comercial, o con la unificación del Código Civil y Comercial, se deroga la ley 13.512 y se cambian por estos artículos, obviamente, del 2037 al 2072, como les decía yo. ¿Está claro? Eso. Y los artículos y los artículos del código, o sea que contienen casi todo lo de la ley. No, todo. Lo de replica casi todo. Y aquellas cosas que no mencione y que puedan haber estado en la ley, igual están derogadas, porque con este código, con la ley 26994, que es la de sanción del Código Civil y Comercial, cuando se habla de qué queda derogado, entre otras cosas, queda derogada esta ley, como también la ley de prehorizontalidad y demás. No hay que confundir la ley de propiedad horizontal con la ley de prehorizontalidad, que es otra ley que la vamos a mencionar en la clase siguiente. Gracias. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Oscar. ¿Puede haber en el examen preguntas relacionadas con coincidencias o no coincidencias con otro derecho real como el condominio? No, a ver, pero no es que te van a preguntar coincidencias, sino coincidencias con el condominio. Pero está claro que vos sobre las partes comunes tenés un condominio con el resto de los copropietarios. Y eso puede hacer a los derechos y facultades que tienen los condóminos. No te van a preguntar específicamente, pero sí saber que vos sobre las partes comunes tenés un condominio.
de indivisión forzosa, por otro lado, ¿no? Ya. Gracias. Nada. Bueno, listo. Nos estamos... ¿El pago lo sube? Queda la clase grabada, creo, así que ahí estaría. Una consulta, una última consulta respecto al administrador en el consorcio. ¿Es elegido por los copropietarios? Sí, lo vamos ¿Y a es ver la semana que removido por viene esta eso. Eso quédense Ah, tranquila, bien, la semana perfecto. que viene lo vemos. No terminamos Bien. hoy el tema. Hoy hicimos una Ah, bien, introducción. perfecto. No. Bárbaro. Bueno, Gracias, profesor. Gracias. no, por favor, buen fin de semana. Gracias. Gracias, Chao, hasta luego. doctor. Hasta luego.